¿Me escuchan? Sí. Sí, lo oímos. Hacer esa función. Ok. Hacer esa función de mediador entre Dios y los hombres. El Espíritu Santo también como consolador, que es el que nos comprende en medio de nuestras tristezas. Y ya. Ven. Sí, excelente. Y entonces estamos hablando sobre la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace en nosotros? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles? Decíamos que tiene atributos, ¿verdad? También decíamos eso, que tiene atributos. Y hablábamos de que Él es eterno, ¿verdad? Él es todopoderoso. Hablábamos también de que Él o sea, todos los atributos, los mismos atributos que tiene el Padre y que tiene el Hijo, son los mismos atributos que tiene el Espíritu Santo. Eso también lo hablábamos, ¿verdad? Hoy vamos a tratar esta parte del Espíritu Santo, la doctrina que también es personal, es una persona. Amén. Y pues en este caso vamos a utilizar una palabra que es paráclito. También ustedes la han escuchado con la palabra paracletos, paracletos. La palabra griega traducido como consolador, como consejero. Eso se encuentra en San Juan 14, 16, capítulo 26 también, versículo 15, versículo 26 y 16. La palabra paracletos, esta forma de la palabra es incuestionablemente pasiva y correctamente significa uno llamado al lado del otro. Es lo que significa la palabra paráclito o paracletos. Uno llamado al lado del otro. Y veníamos hablando de la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno al lado del otro. En otros términos, es como también un defensor. ¿Qué dijo Jesús? Que Él ha enviado el Espíritu Santo, el Consolador, para ser nuestro defensor, nuestro ayudador, y Él tiene un trabajo que hacer con nosotros. La palabra lleva una noción secundaria con respecto al propósito de la convocatoria. Hablamos que es asesorar o apoyar a quien lo necesita. Es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo con los seres humanos. ¿Cuál es? Es asesorar o apoyar a quien lo necesita. Entonces el Espíritu Santo es el consejero o el paráclito o el paracleto. Dios, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad que ha sido llamada a nuestro lado, para estar al lado nuestro, ayudándonos, consolándonos, defendiéndonos, diciéndonos qué hacer y cómo hacerlo para que podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, Él es un ser personal que está con nosotros. Fue lo que dijo Jesús. Yo les enviaré al Consolador y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos o del mundo, por siempre, o hasta el fin de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que habita en cada creyente. Entonces, Él es un paracletos de nosotros. ¿Alguien levantó la mano? ¿Iba a decir algo? ¿O va a decir algo? Creo que vi que alguien levantó la mano. Bien. Entonces decíamos que también Jesús funcionó como un paracletos también. Él funcionó como un paracletos en su momento para con nosotros. Amén. Entonces, seguimos. Juan 16, para darle valor a lo que estamos diciendo, capítulo 12, versículo 15, de 12 al 15, dice: muchas cosas me quedan aún por decirles, hablando del Señor, que por ahora no podrían soportar. O sea, son demasiado poderosas o demasiado misteriosas y en mi persona ustedes no lo van a entender. No lo van a comprender si se lo digo yo.
Ahora bien, dice Jesús, cuando venga el Espíritu de la verdad, dice Jesús, Él los guiará a toda la verdad, dice el Señor, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo también es un paracletos de Jesús y es un paracletos de Dios, porque Él está al lado escuchando qué tiene que decir, qué tiene que hacer. Están en unidad. Él dice, Él no le va a decir simplemente lo que quiera. Él no hablará por su propia cuenta, sino, él lo que Él va a hacer es que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y dice el 14, Él, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará. Entonces, yo estaba hablando en estos días, yo estoy en un grupo que es un grupo que se llama Koinonía. Yo vengo de una iglesia, yo nazco en las asambleas de Dios, luego por unos problemitas que hubieron y yo era muy joven, 17 años, no aguanté un problema que hubo y decidí irme de la iglesia y me fui a otra congregación llamada Arca de Refugio. Pero Arca de Refugio empezó a creer en cosas que yo no estaba de acuerdo por la palabra y le entregué una iglesia que planté y ahora estoy en este ministerio. Pero yo quedé bien con ambas congregaciones, quedamos amigos y ellos formaron un grupo de los que ya, de todo el que se ha ido de la iglesia y de los que quedan, y yo soy parte de eso. Pero hay dos que son de una iglesia que se llama los Jesús Solo. Ellos se fueron para esa vía que son los Jesús Solo. Y para esta gente no existe Dios como tal, no existe el Hijo como tal, sino que, bueno, no existe el Espíritu Santo, sino que todo es Jesús. Y últimamente hemos estado discutiendo en ese grupo la Trinidad, la persona de Dios, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Pero esta gente no entran en esa, no entran y dicen que solamente todo es Jesús, todo es Jesús. Y yo digo, ¿dónde ponen ese tipo de creencia? ¿Dónde pone un texto como San Juan capítulo 16, versículo 12 al 15, donde Jesús está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta? Y dice, sino que dirá solo lo que oiga. ¿De quién? Del otro. Y les anunciará las cosas por venir. Y Jesús dice, Él me glorificará. Está hablando de una tercera persona que va a glorificar a la segunda persona, ¿verdad? Y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene, ahora utiliza, escuchen esta parte, maravilloso. Ahora utiliza y dice, todo cuanto tiene el Padre, dice Jesús, es mío. Lo que tiene ¿quién? El Padre, es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y yo digo, ¿dónde este tipo de gente que quiere quitar la Trinidad, quiere quitar a un Dios que es trino, donde meten un texto como este? Donde cómo le quitan el valor, la importancia y el rol que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús dice, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Esto es dándole esperanza. Lo que pasa con los apóstoles es que ellos sienten la soledad desde ya. Desde que Jesús le dice que Él se va, desde que Jesús le dice que Él tiene que morir, desde que Jesús le da estas noticias, óyeme, el semblante de ellos cambió. Toda su vida cambió. Oye, ¿cómo va a ser si estamos hablando de que tú eres el eterno, de que tú eres el enviado, tú eres el profeta, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey que nosotros esperamos que gobierne por toda la eternidad? Y tú dices que vas a morir, y tú dices que nos vas a dejar, y tú dices que te vas al Padre, y si tú te vas, entonces, ¿qué será de nosotros? Y Jesús dice, no se preocupen, porque a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy,
yo le voy a rogar al Padre. Y este es otro texto que donde lo metemos para ignorar la Trinidad. Si yo me voy, dice Jesús, entonces yo puedo rogar al Padre, la primera persona. La segunda persona habla de la primera persona y dice, yo voy a rogar al Padre y Él, quien el Padre, les enviará al Espíritu de verdad o al Espíritu Santo y Él les dirá todas estas cosas y aún mayores porque yo voy al Padre. La segunda persona señala a la primera persona y señala a la tercera persona. La palabra de Dios es clara, es viva y eficaz. Nosotros creemos en un Dios que es trino. Amén. Y seguimos. Y dice, identificando con otras personas de la Trinidad. Mateo 28, 19 al 20 nos dice, por tanto, hablando el Señor, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Pero cómo? En la presencia del Espíritu Santo. Mateo 3, 16 al 17 dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. ¿Verdad? Mateo 12, 28. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Amén. Entonces podemos ver a Jesús hablando del reino de Dios, hablando de él como quien expulsa a los demonios y hablando también del Espíritu de Dios. Amén. Tiene características personales el Espíritu Santo. Él tiene características personales. Él es inteligente, ¿verdad? Por eso decimos que el Espíritu Santo es una persona. Cuando decimos que es una persona, mucha gente lo lleva al grado de humanidad. No estamos diciendo que Jesús es un humano. Estamos diciendo que Él es una persona, hablando de las cualidades que Él tiene. De las cualidades que Él tiene. ¿Cuáles son parte de esas cualidades? Tiene inteligencia. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, otra vez las tres personas, ¿verdad? Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Una gente que no tenga la capacidad, que no sea inteligente, que no tenga esa sapiencia, no pueda decir tantas cosas porque estaría limitado. El Espíritu Santo tiene voluntad, como una persona, tiene voluntad. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11 dice, todo esto lo hace un mismo Espíritu, un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. O sea, Él tiene voluntad para hacer las cosas. Dice la Biblia que los dones son dados por el Espíritu Santo conforme Él quiere. Él es el que determina cómo va a depositar los dones. Y yo quiero irme más lejos. Los dones, los talentos y los ministerios sobre el cristiano. Claro, el apóstol Pablo dice, procurad los mejores dones. Procuren los mejores dones, hermanos. Entonces, yo recuerdo que cuando Cristo vino a mi corazón, era diferente ahora, hermanos. Yo no sé si eso pasa en su iglesia, pero era muy distinto porque la gente antes buscaba la manera de saber cuál era el llamado que Dios le hacía. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios le estaba trayendo al evangelio? Yo soy de los que creo
que el único propósito de Dios para mí no es salvar mi alma. Yo soy de los que creo que Dios tiene planes, propósitos en esta tierra, en lo que llegue el momento en el que Él me lleve a su presencia. Entonces, como yo tengo tantas limitaciones, como mi mente es tan limitada, entonces si a veces yo me hago el loco con lo que Dios me dice, yo recuerdo que nosotros buscábamos todas las maneras, ayunábamos, orábamos a granel, nos íbamos en matutinos, nos poníamos en silicio. ¿Sabe cuál era la razón? Era: Dios, revélame, Dios, hazme entender cuál es el llamado, cuáles son los dones, cuál es el talento, cuál es el ministerio para el cual tú me has elegido, en qué tú me vas a usar. Hoy en día la gente se lanza. Hoy en día la gente ni siquiera sabe para qué son llamados y se lanzan. Y se lanzan a la candela. Entonces, cuidado. Yo recuerdo, no sé si le he dicho a ustedes, pero mi gran deseo en el evangelio cuando me arrepentí fue ser un adorador. Y cuando hablo de adorador, no es de ofrecer mi vida en oración, no es de ofrecer mi vida en alabanza a Dios, en agradecimiento a Dios, no es el de depositarme en las manos de Dios desde la mañana y ser un adorador en espíritu y en verdad. No, yo hablo de cantar. Yo anhelaba cantar, hermanos. Yo anhelaba estar en el púlpito con el grupo de alabanza. Bueno, en el tiempo que yo me convertí no había grupo de alabanza. Eran coro, era un devocional, era un cultural, eran o los especiales. Era otro tiempo. Le daban oportunidad a uno, cada uno cantaba una alabanza. Eran tiempos diferentes, hermanos. Pero yo me acuerdo que la primera oportunidad que me dieron fue para que yo hiciera lo que yo quisiera. Y yo recuerdo que canté una alabanza. Y yo me fui en gloria en esa alabanza, hermano. Yo ni me di cuenta que los músicos no me siguieron. Bueno, intentaron, pero nunca dieron conmigo. Yo no me di cuenta que la gente no estaba ni siquiera atendiendo a lo que yo estaba cantando, de tan malo que lo estaba haciendo, pero yo estaba en la misma gloria de Dios. Yo no sé si usted ha oído una gente que dice: yo no canto, pero como es para Dios. Yo no canto, pero como es para Dios. Yo soy de los que dicen: como es para Dios, es que hay que hacerlo bien. Si usted no canta, entonces no cante. Si usted es de los que no cantan, sino que desencantan, entonces no cante. Porque no fue llamado, no fue elegido para eso, hermano. Y yo recuerdo que una amiga, cuando salimos del culto, mi mejor amiga me dijo: Elido, no cante, que usted no sabe cantar, hermano. Usted canta malísimo. De verdad que eso fue un golpe bien duro para mí. Le dije: hija del diablo, tú no te... yo dije: ¿por qué? Me dijo: tú no cantas, tú cantas malísimo. Tú eres horrible cantando. Así que cuando te vuelvan a dar una oportunidad, no cante. Yo recuerdo que la segunda vez, empecé a prepararme en otra área, porque yo sabía que ella me quería, que era mi amiga. Y escuché a un poeta que se llama Jesús Villanueva. ¿Ustedes han oído alguna vez a Jesús Villanueva? Él declama: el maravilloso cóndor se levanta diciendo: ¡amén! ¡Cuánto clásico! ¿Ves aquella montaña más alta que el sol? Es la cumbre andina, y hasta su propia cima solo sube un cóndor como yo. Entonces yo me aprendí este poema y entendí que, oye, cuando me dieron la oportunidad, declamé el cóndor y el caracol. Hermano, la lluvia de aplausos se regó en el lugar. Y eso, es más, la gente ni me dejó terminar. ¡Wow, qué bien lo hiciste! ¡Wow, tú sí declamas lindo! ¡Wow, qué voz! Tan chiquita y con esa voz tan potente. Y yo dije: ¡wow! Y mi amiga me dijo cuando salimos: ¡hey, te queda! Apréndete 2 o 3 más porque tú das para declamar. Y ok. Y ya me di cuenta que declamo. Me gusta declamar. Luego me dieron la oportunidad para predicar. No se asuste, Pastor José Luis, con lo que voy a decir ahora. En mi primer mensaje era de 5 minutos y prediqué 20. En mi segundo mensaje, en una vigilia, me dieron 2 horas y prediqué 2 horas y pico. Y mi tercer mensaje fue en un retiro y prediqué 1 hora y 45 minutos. Ya yo predico media hora y es mucho ya. Media hora y es mucho. He aprendido en el camino que no es lo mucho que tú hables, es que lo poco que hables venga sazonado
con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, cuando yo terminé de predicar la primera vez, me dijeron, qué bien, me gusta cómo predicas. Entonces, eso me enseñó que de verdad también tenía la gracia para predicar. Entonces, yo entendí que no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta solamente, no es lo que yo anhelo, es lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo. Hermano, lo que yo menos quería era pastorear, créamelo. Lo que yo menos quería era pastorear en este mundo. Cuando Dios me hizo el llamado al pastorado, me lo hizo en el año 1991. Y yo le dije al Señor, el Señor reprenda al diablo. Y fue con imposición de manos. Alguien me dijo, quiero orar por ti. Y yo pasé. Y me impuso las manos. Y me dijo, Dios te dice que tú serás pastor. Y créame lo que le voy a decir. Yo dije, Señor, reprenda al diablo en mi mente. Señor, reprenda al diablo. Todo menos pastor. Porque yo estaba cerca del pastor. Yo cenaba en la casa del pastor. Yo veía que el pastor era el primero que se levantaba y el último que se acostaba. Gente a las 12, 1, 2, 3 de la mañana molestando al pastor. A las 5 de la mañana ya había gente tocándole la pecera al pastor para que le prestara la llave para ellos ir a un matutino. A las 12 del mediodía, gente en la casa del pastor. A las 6 de la tarde, gente en la casa del pastor. A la hora de la cena, gente en la casa del pastor. Oye, el pastor no tenía tiempo ni siquiera para aquello, ni para aquello. La mujer vivía con un truño, brava, enojada, porque no le daban tiempo a nada. No sabemos ni cómo hicieron 3 muchachitos, porque no había tiempo para nada. Entonces yo decía, yo no quiero ser pastor, yo no quiero esa vida. Y por más de 5 años, yo me negué a este asunto. Y como a los 5 años, en otra iglesia, alguien me dijo, quiero orar por ti. Y cuando oró por mí, me dijo, Dios te dice que tú serás pastor. Y dije, no hay problema. Entonces el Espíritu Santo tiene voluntad, hermano. Tiene voluntad. Él es quien reparte a cada uno según a él lo determina. No es un asunto que yo quiera o no quiera. Es un asunto que él entiende para qué tenemos capacidad. Y yo tengo más de 20 años en el pastorado. Dios me eligió, me puso a pastorear a los 24 años de edad, siendo yo un muchacho, soltero, solo con mi esposa, que era mi novia en ese momento. Y duré 5 años pastoreando soltero, solo con mi novia, pero Dios ha sido fiel. Porque cuando Dios llama, cuando el Espíritu Santo te elige, Él te respalda. Amén. Cuando tú te pones en el lugar que Él no te puso, te va a ir mal. Te va a ir mal. Porque si llamándonos Él, si escogiéndonos Él, si poniéndonos Él bajo su voluntad, las cosas son difíciles, hermano, ¿qué será cuando yo me engancho? ¿Qué será cuando yo me elijo a mí mismo? ¿Qué será cuando yo me ponga? ¿Qué será cuando yo me lance bajo mi propia voluntad, bajo mi propio designio? Va a ser difícil, va a ser incómodo, va a ser una trayectoria bien larga y bien empinada, y peor aún, totalmente solos. Amén. Entonces decíamos, el Espíritu Santo es quien elige según su voluntad. Amén. ¿Alguien quiere decir algo, opinar algo, comentar algo? Sí, pastor. Amén. Quiero decir algo, que realmente sí. Yo creo que antes había mucha presencia, mucha búsqueda, pero poco conocimiento. Amén. Ahora hay mucho conocimiento, mucha palabra, pero poca presencia. Amén. Estoy totalmente de acuerdo. Yo era uno de esos, de los que amanecía en vigilia, pidiendo a Dios por los dones, pidiendo a Dios por su presencia, y a Dios que me declarara cuál era mi llamado. Y eso ya yo no veo, que los jóvenes se preocupan por la búsqueda de los dones, por intimar con Dios, por buscar la presencia de Dios. Veo ya que esta generación está perdiendo la importancia de tener al Espíritu Santo. Incluso, hermano, gracias, pastor, me voy un poco más lejos. Los jóvenes de nuestro tiempo que conocíamos a Cristo, nosotros orábamos por la pareja que Dios quería para nosotros.
y el Espíritu Santo nos indicaba y le indicaba a ella también. O sea, era una manera y era de una manera extraña, pero tú te dabas cuenta y había, bueno, voy a ay, Cristo. Bien, yo voy a seguir mi clase, como Dios me ayude.